Acá, mientras suceden las notas, se generan charlas con las invitadas y los invitados. Y en este caso no hemos parado de hablar de podcast, porque sí vuelve el clásico de la televisión, esto que fue furor durante años en TV Ciudad. Debería haber sido un programa ómnibus. Sí, pero lo sacaron a tiempo, porque no había que quemarlo, ¿viste? Como decir, tal, lo bueno, retirate acá. Así que vuelve por una vez, por ahora, escuchá Montevideo. Solo para esto y la felicidad. ¡Volanteamos! Ahora sí. Bueno, les decíamos igual al principio del programa de qué se iba a tratar. El podcast de hoy se llama Ojo de Pez. Lo crearon las periodistas y docentes universitarias Florencia Traibel y Carolina de Elisa. Está dirigido, es una plataforma de contenidos periodísticos dirigida a niños. Pero bueno, tiene sus particularidades y también la manera en que se originó. Primero las vamos a recibir a ellas dos con un fuerte aplauso, como recibimos siempre a los invitados e invitados. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Qué honor estar en la vuelta del segmento. Bien, viste, yo sabía, me estaban diciendo muy fans del segmento. No, mentira. Pero sí, como dice Lu, quizás ir por el génesis, ¿no? Vayamos intro. ¿Y cómo se interesaron en esa investigación primero, no? Si vino primero la idea de hacer un podcast y ahí miraron qué había de investigación o escucharon esa investigación y dijeron, no, en realidad, bueno, el proyecto es un proyecto de fin de maestría que hacemos las dos juntas, que entregamos ahora nomás, para una universidad española. Y bueno, nada, había que entregar un proyecto, había que trabajar desde octubre estamos trabajando en un proyecto y bueno, las dos somos mamás y se nos ocurrió ahí pensando formatos, pensando algo como más innovador o que estaba faltando un poco acá en Uruguay, crear este tipo de contenidos audiovisuales, ¿no? Tanto en podcast o después la idea también es hacer videos para niños, pero especialmente también con un enfoque periodístico, ¿no? Que las dos somos periodistas, entonces queríamos ir por ahí. O sea, no es entretenimiento, es periodismo para niños. Claro, es como esa búsqueda de qué lugares había en periodismo que no fueran los tradicionales ya instalados, dónde se podía innovar. Y bueno, por ese lado, ¿no? Los niños nos dimos cuenta de eso, que se les hablaba muy poco y cuando se les habla siempre es como en términos académicos o didácticos, o sea, pensando en de repente la currícula, ¿no? O sea, esas experiencias de revistas escolares y cuestiones así, que sí hay como una experiencia sólida en Uruguay, pero cuando se habla de periodismo más estrictamente se reduce muchísimo. Y bueno, ahí empezó esa búsqueda y vimos que estaba faltando. ¿Y cómo adaptaron la información esa que arrojaba la investigación? ¿Es en española? La de TikTok, sí. Sí, bien. es española. ¿Cómo la adaptaron como a nuestra población infantil? Bueno. ¿Y qué resultados observaron para empezar a crear el...? En realidad lo que nosotros nos basamos en eso que vos decís es una investigación que hicieron en la televisión española, en el laboratorio que ellos tienen de innovación. En lo que hacen es probaron cuentas de falsas de TikTok simulando niños, en realidad no eran cuentas de niños, y lo que hacían era ver qué les mostraba el algoritmo de TikTok, ¿no? Con los gustos y las edades de niños variados. Y ahí, bueno, ellos llegan a esa conclusión que obviamente las redes sociales, pero especialmente TikTok, les estaba mostrando contenidos que no querían, que no eran sus gustos, que en algunos casos incluso hasta los violentaban en algún punto, ¿no? Pero que los ven igual. Los ven igual porque están ahí y porque sí, además, no podés evitarlo. Claro, entrás como también en esa sobreinformación y exceso de cosas y si bien todos queremos cuidar a los niños de las pantallas y lo que sea, en algún momento es inevitable y están ahí. Sí. Entonces, nada, nosotros probamos unas cuentas, nosotros probamos crear y ver qué nos mostraban y poníamos también como geolocalizado acá en Uruguay y pasaba casi lo mismo. Entonces, nada, nuestro proyecto no es como que salvar a los niños de las pantallas, sino encontrar que tengan un lugar seguro o que los padres tengan un lugar seguro para que puedan estar ahí. Sí, para proponer, aunque sea algo más. Claro, por lo menos en ese mar de cosas y de información y de contenidos que encuentren algo que, no sé, que nos dé tranquilidad. Ahí está. ¿Y cuáles son los desafíos? Porque uno, desde el prejuicio más básico, diría, bueno, lo mejor sería, como decía yo, ponemos un dinosaurio que haga las noticias, o alguien que hable, hola chicos, y que les vaya contando así. ¿Qué hay que derribar como para encarar este proyecto para las infancias, pero sin... Está buenísima la pregunta, porque creo que hay un montón de desafíos. Primero es eso, no subestimar al niño, ¿no? Uno piensa...
no le vamos a hablar de coyuntura porque no entienden. Y hay estudios que ya demostraron que en realidad están mucho más interesados en saber, en la medida que se los incluya también, ¿no? O sea, que se los hable claro, pero de una manera acorde a la edad. Lo que no quiere decir es tratarlos como si fuesen tontos, ¿no? Ese es un primer desafío que incluso para nosotras es... Claro, por eso porque digo, no estamos puede caer acostumbradas. ahí. Claro, o sea, y de hecho seguramente en los primeros episodios capaz que puede pasar también que nada, van a tener un montón de errores para ir ajustando. Claro. Pero después está el desafío que viene atado, que es que también las fuentes de información periodística están acostumbradas a hablar para adultos. Claro. Entonces, cuando hicimos el ejercicio, que después se escuchan los podcasts, lo ven, o capaz que ya lo viste, que hablando con periodistas que son especializados en determinados temas, o hablando con fuentes también, por ejemplo, no sé... Hay un senador también. Hablamos con Sebastián da Silva, que es senador de la República, para como tratar de mostrar esa idea de son esas personas que siempre están, o sea, que ahora te hablan a vos, claro, a vos niño, ¿no? Y claro, y cuesta llevar el tema a tierra, como tratar de sin ser burdo, de explicar algo que estamos acostumbrados a hablarles a los adultos. Claro. ¿No? Y bueno, creo que ahí hay un desafío también, de ir aprendiendo de qué manera incluimos a los niños en las conversaciones cotidianas. También a los padres, ¿no? Perdón, pero porque a veces los padres no queremos que nuestros hijos escuchen o sepan de este tema y es inevitable. Claro. No sé, hoy estamos justo en un mundo o en un momento complicadísimo. Sí, estaba por decirte algo. Pero no, digo, te van a preguntar por qué hay una guerra o te van a preguntar qué pasó en tal lado. Entonces... Sí, no corre más la de la mesa grande de cuando éramos chicos, de no, esto es de adultos, está todo para el cuarto y no podías participar de nada. No pueden escapar, no van a escapar del tema. Y lo mejor es que si llegan a eso, que lleguen con una información que sea jurada por periodistas, con rigor periodístico, chequeada, ¿no? Sí. Como que sea verdadera, perdón. Sí, claro. Pero y también con una capacidad de síntesis que tienen los periodistas, las periodistas, porque eso a mí justamente hoy, estaba, bueno, lógico, hablando con mi hijo Salvador y me hizo preguntas y llegó un momento que por ahí a mí se me acabaron las herramientas y me salió a decirle, bueno, en vez de ver tanto TikTok, googlea y pregúntate eso que me estás preguntando y léelo. Está bien leer también un poco. Claro. Pero este contenido como a mitad de camino entre la lectura y la cosa del TikTok me parece que está buenísimo. Tienen invitados también en cada uno de los... Sí, en los 3 capítulos. En realidad tenemos participación de invitados o alguien que nos ayuda a contar un poco ese podcast. Quizás en el del picudo rojo, por ejemplo, que también es un tema que están todos los niños hablando, nos pasó también... Mi hijo está todo el día con el picudo rojo. Eso, ahí va. Vuela, ven una palmera, vas y ves qué está pasando. Estaba Lucas Sanguinetti, claro, que su papá también es periodista, pero bueno, que ellos estaban trabajando en un proyecto, entonces, cómo incluirlos a ellos también como actores de todo esto, ¿no? Como que las cosas que pasan en la actualidad, los temas que nos importan a ellos también les importan, entonces... Porque además el proyecto en ese caso estaba buenísimo. Sí. Es un proyecto que hicieron en un colegio para justamente detectar. En qué palmeras podía estar el bicho en función de toda una especie de trabajo de laboratorio que realmente lo hicieron además durante un tiempo y dio resultados. Entonces como no es que los niños no están participando, sino que están y está bueno visibilizar también cuando ellos están haciendo participaciones activas en los temas que nos están afectando, ¿no? En el día a día. Me interesó eso que dijiste sobre escuchar a tu hijo. O sea, por ahora es la primer materia prima, no está bien dicho materia prima, pero los primeros testigos de lo que está sucediendo es en la familia, ¿no? Sí. O sea, ustedes... ¿Sale de ahí la temática? O sea, de más o menos esto es lo que está pasando. Mirá, me dijo... No, ni tanto. No, en realidad, bueno, justo lo del picudo creo que coincidió también porque era un tema que todos estamos hablando hoy de eso. Pero a veces sí, a veces no. Depende un poquito también, ¿no? Mis hijos son un poquito más grandes que las de Caro, pero también... pensamos que, por eso te decía, el tema del... No sé si vamos a hablar de la guerra, pero si hay que hablarlo, lo vamos a hablar porque es un tema de preocupación. Nosotros hicimos una encuesta cortita para el proyecto, ¿no?, más académico con algunos padres que conocíamos en grupos de WhatsApp y lo pasamos por ahí. Y nada, les preguntábamos si les preocupaban lo que estaban viendo sus hijos o los contenidos a los que accedían, si les interesaba este tipo de plataforma, un poco los temas que estaban viendo los chicos y bueno, nada, de ahí un poco vamos sacando los temas, pero va a depender tipo Sí, creo que ahí es como
eso viene el criterio periodístico y incorporado con la mirada de los niños, que es algo nuevo para nosotras también ese ejercicio. O sea, eso de la decisión de cómo es la agenda periodística lo tenemos muy aceitado, claro. porque es algo que hemos hecho siempre, y estamos incorporando ahora la pata de qué le interesa de esto, qué le podría interesar de esto a un niño, ¿no? Pero creo que la decisión no es solo qué les interesan, o sea, eso está, pero también es qué le podemos aportar nosotros desde el punto de vista periodístico. Claro. ¿No? Para no centrarlo de repente estrictamente en historia de los dinosaurios, o sea, por poner se entiende. ejemplos bien simples, ¿no? O sea, podemos llevarlo a temas más complejos o que habitualmente son de adultos. Bien. Pero eligieron 3 temas. Perdón, ¿ibas a ir a los capítulos? No, iba a hacerles otra pregunta, pero por ahí está bueno que primero los capítulos. No, porque está bueno también. Son 3 capítulos que tenemos ahora, que en una duración entre 6 y 10 minutos más o menos. El primero toca el tema de Picudo Rojo. El segundo, ¿por qué hay tantas vacas en Uruguay? Una pregunta, ¿no? Como abierta. Hay más vacas que gente. Hay más vacas que gente, ¿no? 12 millones de vacas por 3 millones. Y en el último también está bueno porque habla sobre Marta, la futbolista brasilera que tiene una cantidad de títulos y todo, y que pone sobre la mesa por qué Ronaldo, por qué Messi, por qué Maradona, por qué Pelé, y Marta no aparece con todos los títulos que tiene. ¿Por qué eligieron estos 3 capítulos? Porque me imagino que hay algunos más grabados, capaz, o todavía no. Todavía no. Ah, bueno, pero Estamos estas 3 temáticas que son como muy diferentes entre sí. Porque justamente es un trabajo muy exploratorio y experimental, le decimos. Entonces la idea era como tratar de encontrar diferentes maneras de encarar un tema, ¿no? O sea, la carne podría ser más como una especie de informe, ¿no? O sea, porque en el de la carne, pues decimos, bueno, empezamos el gancho por las vacas, pero nos interesaba contar, por ejemplo, lo de las estafas ganaderas. O sea, ¿cómo llevamos eso a un niño a decir, bueno, esto puede pasar también, ¿no? Y meterle un poco de coyuntura. El de Marta, que es más un perfil periodístico, se quiere, ¿no? Te cuenta la historia de una persona que está invisibilizada, digamos, en términos generales, por lo menos para nuestro público infantil. Y después el del picudo, porque era un tema de actualidad, pero además combina ese tema como más de animales, que generalmente es algo más atractivo también para los niños, ¿no? Era como tratar de buscar diferentes enfoques al mismo... por el tratamiento de la información, digamos. No, lo de la estafa de la ganadería es genial porque es difícil de entender hasta para uno. Sí. Y ese ejemplo, bueno, no voy a spoilear, pero poner un ejemplo como si a vos te piden la bicicleta, exacto, no sé qué, está buenísimo. Yo lo que les iba a preguntar, más que a preguntar, a destacar que cada uno que en los finales de cada uno de los episodios también invitan a que vayan a hacer una actividad. Tienen una página, hay algunas cosas para colorear o un contenido que está conectado. Entonces, más allá del estoy sentado, escucho un podcast, también activar que eso como le genere otros intereses. Es que es un poco eso lo que decía Caro antes, de que ellos también sean protagonistas, ¿no? De interactuar con ellos, de ver qué es qué piensan de esto. Claro. Incluso, bueno, el proyecto está pensado también con la posibilidad de que ellos en algún momento, en algún tipo de formato, puedan elegir algún tema o votar algún tema, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces eso, hacerlo, no solo que pongan y nos escuchen, y encima que son uruguayos, entonces bueno, que es como algo más local, sino también que participen, que puedan, no sé, comunicarse con nosotros, generar como una comunidad, una audiencia, esa es la idea. Perdón, ¿sí? ¿Por qué podcast? Bueno, en realidad, ¿qué eligieron ahí? Ahí está. Nosotros lo que pensamos fue una plataforma audiovisual. Claro, o sea, nuestras posibilidades, lo que nosotros tenemos experiencia como periodistas, yo más en escribiendo que en audiovisual, y Flo tiene un perfil más audiovisual. Claro. Pero la realidad es que para llegar al video o a cosas así, necesitamos otro nivel de herramientas que no teníamos tanto a disposición. En edición de audio y montaje de audio, ahí estábamos nos queríamos un poco más de confianza. Bien. Pero ya para ampliar audiovisual, que es la idea, necesitamos un poco más de herramientas. Bien. Esto es un puntapié de una plataforma multimedia. Exacto, sí. Exacto. Es igual desafiante que sea un podcast, porque es verdad que es un formato que en otros países o en otros lugares está muy extendido, en Uruguay un poquito menos, pero creemos que de a poquito... Sí, acá va lento todo, sobre todo. Pero ya está instalado igual. Sí. O por lo menos generar la semilla, ¿no? De que está esto. Y que se sume después. Creemos, que el podcast también fomenta mucho la imaginación de los niños, ¿no? Que a veces también los aleja un poquito de esos algoritmos el podcast. Entonces ahí está el trabajo con los padres para que nos ayuden a poner
Claro, excelente. De audio y no tanto de las plataformas. de video por ahora. No, y además eso que les decía al principio, está buenísimo porque uno puede decir no, pero a veces te preguntas, ¿qué le doy? ¿Por qué no quiere? Les cuesta leer. Entonces está bueno tener una herramienta, cuando no es solamente decir no, o te pongo el control parental para que tengas solo una hora de ¿cómo se dice? De aplicaciones. Sí, porque además por lo menos también- decir, mira, te muestro esto. No ves una cosa, pero después viene otra y no sabes qué es lo que viene después. Claro. Play. No, y los audios lo que tienen bueno es ordenar el cuarto, pum, te pongo esto acá de fondo, ponele, que te vayas entreteniendo como alguna cosa, o puedes hacer una actividad y estar escuchándolo y tener las manitas libres, Claro. ¿no? Que me parece que es una ganancia el podcast, Total. que está bueno para escuchar en familia. Ojo de pez, lo último, ¿por qué ojo de pez? Estamos acostumbrados al ojo de pez, yo lo asocio a un lente, a algo que Bueno, lo agarra viene por ahí como la abarcativo. Yo conozco un fotógrafo que tiene como ese nombre comercial. Ojo de pez. Claro, sí, es ojo de pez. Bueno, viene por ahí. Una Ok. cuestión del ojo, de la mirada del niño. El pez, en realidad estábamos buscando primero un nombre más asociado con el mundo animal, porque nos parecía que podía ser un poco más atractivo para niños. Y ahí, en esa búsqueda, llegamos a ojo de pez. Y dijimos, pero ojo de pez además tiene esa referencia audiovisual, que es el lente, ¿no? que muestra con amplitud toda la imagen, y era justamente lo que nosotros queríamos comunicar, porque era, bueno, niños que tengan como una mirada al mundo, que puedan ser partícipes de ese mundo, y ahí dijimos, funciona. Y con esa bajada maravillosa que es entender el mundo también es cosa tuya. Cierra maravilloso, felicitaciones Bueno. a ambas por este trabajo y bueno, ojalá que todo eso Muchas gracias. que sueñan, que crezca, suceda. Ojalá, y nada, invitamos a los adultos a que lo escuchen, a los adultos y a los niños ni que hablar, pero nada, lo que decíamos, estamos en un proceso súper experimental todavía y todo tipo de crítica constructiva, comentario nos es útil para poder mejorar, ir mejorándolo de a poco, ¿no? Excelente, sí. Y en esto que también tenemos memoria de pez, no solo ojo de pez, también si de repente no tienen niños ni niñas en las casas, también es un contenido con una duración que entra, que es fácil, que estás actualizado, actualizada, así que también recomendado para todo el mundo, no solo para las infancias. Está buenísimo. Muchísimas gracias. Tienen 3 episodios ya para darse de una y después van a ir subiendo bastante con una periodicidad todos los capítulos. Muchas gracias, mucha suerte, muchos éxitos y nosotros Nos vamos. Nos Volamos. vamos. Hasta Volamos. mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Se quedan con el informativo. A las 6 de la tarde mañana, mirá Montevideo. Chau, chau. Buen comienzo de semana.